Muy buenos días para todos nuestros amigos y hermanos en la fe. Qué lindo es gozarnos hoy domingo, día del Señor. Primer día de la semana, y que nuestras primeras palabras sean para nuestro Dios Todopoderoso. Glorificamos a Dios. Usted que está allí en el calor de su hogar, vamos todos juntos en un mismo espíritu alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra que qué lindo es estar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ofrecerle al Señor esta celebración, pidiéndole que el Espíritu Santo se mueva a través de las redes sociales. Padre Celestial, en esta hora te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poderío y tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el único Dios, omnipresente, omnisciente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por cada uno de nosotros, por salvarnos de nuestros pecados, por liberarnos de nuestros problemas. Y a pesar de que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, seguimos hacia adelante. Derrama tu gloria, Espíritu Santo, en esta linda mañana. Que a través de las redes sociales, del Facebook y el Instagram, tu palabra pueda llegar al último rincón de la tierra. Y si hay alguna persona que todavía no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, hoy sea su día. Si hay una persona que está enferma en este momento, hoy es su día de sanación. Si hay una persona que tiene que tomar en esta semana una determinación, una decisión, hoy envía una palabra de dirección. Todo lo ponemos en tus manos, creyendo que tú estás tomando el ambiente de cada hogar. Así que, junto allí con su familia, pongámonos en pie y vamos a glorificar a ese Dios todopoderoso. Buenos días a todos los hermanos que nos acompañan a través de las distintas plataformas. Ahí donde estás, adora conmigo a ese que merece ser alabado y ser glorificado. Si quieres pon manito arriba, si te sabes la letra, pues escríbela allí en los comentarios y gózate conmigo en las alabanzas. Eres tú la roca inconmovible que sostienes mi corazón. Echa fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque
porque para siempre tu misericordia mi vida llenará. Y haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado
nombre levantaré. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor Jesucristo. Su nombre levantarlo. Un nombre que es sobre todo nombre. El único nombre que fue a la cruz a morir por nosotros. Ya usted se ha gozado en la alabanza en esta linda mañana. Así que vamos a prestar atención a la palabra que Dios quiere traernos en esta mañana. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que si usted está en este mismo momento, en esta plataforma, es porque la palabra de Dios es para ti y para mí. Así que vamos a gozarnos en su palabra. Como decía David, yo me deleito en la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen, porque estoy seguro de que usted tiene su Biblia allí, al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Y aquí quiero dar un consejo. Si hay un libro que hay que leer en este tiempo de pandemia, es el libro de Nehemías. Para aquellos que no lo han leído, te pongo este reto. Un hombre que también sufrió una pandemia, no física, pero tuvo esa pandemia y se restauró y ayudó a restaurar a otro. Tuvo emprendedurismo. Bueno, no se lo puedo contar todo, se lo dejo allí de tarea. Libro de Nehemías. Hoy vamos a leer solamente el capítulo 1 y los primeros 4 versículos. Nehemías capítulo 1, versículo 1, y dice de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, ¿en qué año fue? En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén fue derribado, y sus puertas, oiga bien, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Volvamos a leer el versículo número 4, que me llamó la atención. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hoy quiero compartirles esta reflexión bajo el título: cuidado con las ruinas antiguas. Vuelvo y repito: cuidado con las ruinas antiguas. Este título me nació debido al versículo número 4. Cuando Nehemías oyó lo que había sucedido allí en Jerusalén, no se puso a ver el celular ni a ver televisión. Él dice que se sentó, estaba afligido, y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré. Él sabía que había un mal en su pueblo y que él podía ser un instrumento para sacar adelante, para poner solución a ese problema. Por eso este título nace: cuidado con las ruinas antiguas. Voy a empezar dando un poco de historia. En el año 1000 antes de Cristo, Dios le dijo a Salomón a que construyera un templo para que el pueblo de Israel lo adorase. Un templo que quedó bien bello, y el pueblo de Israel empezó a glorificar el nombre de Dios allí en ese templo. Pero alrededor del pueblo de Israel habían varios imperios que también se estaban moviendo
el imperio asirio, el imperio egipcio y el imperio babilónico. Y como siempre hay personas que les gusta oír lo que está sucediendo en el otro lado, hubo personas que empezaron a oír lo que hacían el imperio asirio, el imperio egipcio y el imperio babilónico. Y fueron trayendo esas partes de esas culturas al pueblo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel se había contaminado de las otras culturas. Y Dios se dio cuenta, y fue cuando Dios empezó a enviar profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel, a decirle que se volvieran a Dios, a que buscaran el rostro de Dios. Pero el pueblo de Israel, que era un pueblo de dura cerviz, no les ponía atención. Y estos dos profetas un día dijeron y clamaron diciendo: el templo de Jerusalén muy pronto se va a acabar. El templo de Israel, el templo de Salomón, va a ser invadido y va a ser destruido. Mas ellos no le pusieron atención y siguieron viviendo su vida loca. Y nosotros tenemos que poner atención, escúcheme bien, cuando un profeta de Dios, cuando alguien está proclamando la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene por casualidad, ni por invento humano. Es Dios quien está enviando la palabra para hacer algo, para que el pueblo aprenda una lección. ¿Y qué pasó? Dice la historia que en el año 593, Nabucodonosor II vino y tomó al rey de Israel, que en ese entonces era el rey Joaquín, y se lo llevó. Y le dejo como tarea para que usted lo busque, cómo murió el rey Joaquín. Pero viendo el pueblo de Israel lo que había sucedido, tampoco puso atención. Mire esto, no ponía atención a lo que estaba pasando. Eso fue en el año 593 antes de Cristo. 10 años después, en el año 583, nuevamente Nabucodonosor II viene con todas sus tropas e invade la ciudad de Judá. Y toma cautivo a todos, escúcheme bien, a casi todos, menos a Jeremías, a casi todos se los llevó para Babilonia. Usted sabe la historia de Daniel y sus 3 amigos, de cómo ellos también fueron cambiando sus nombres. Nabucodonosor se los tuvo que cambiar porque fueron llevados cautivos. Eso fue en el año 583. Y el rey Nabucodonosor vino y derrumbó el templo y lo quemó. Ese templo que para el pueblo de Israel era algo grandioso, algo maravilloso, había quedado en nada. Y es allí donde Nehemías entonces escucha que Nabucodonosor había hecho esto. Y viene un amigo de Nehemías, Hanani, a contarle lo que había sucedido. Escúchenme bien porque apenas estamos en la introducción y la introducción es lo que marca la palabra que viene ahora en este momento. Y Nehemías le pregunta a Hanani y a sus amigos: cuéntenme, ¿qué ha pasado con la provincia de Jerusalén? ¿Y qué ha pasado con el templo? Y Hanani viene y le cuenta todo, donde le dice que la mayoría de las personas han sido llevadas cautivas a Babilonia y el templo ha sido destruido. Y dice el versículo 4 que Nehemías se sentó afligido y lloró por algunos días. Y aquí el Espíritu Santo me estaba hablando para yo poder comentarle esta palabra de esta mañana. Cuidado con las ruinas antiguas. Nehemías, cuando escuchó esto, no se sentó allí
a ver el celular y decir, bueno, tocaba que pasara eso. Ya Jeremías, ya Ezequiel lo habían dicho. No, Nehemías tomó en su corazón y sintió que no se podía vivir con esas ruinas antiguas, que tenía que restaurarlas, que tenía que haber un emprendimiento. Por eso yo le dije, el libro que hay que leer en este tiempo de pandemia es el libro de Nehemías. Nehemías dijo, hay que hacer algo. La palabra ruina viene de una palabra latina, ruere, que significa construcción desplomada o construcción caída. Eso es lo que significa ruina. Y esta es una palabra que utiliza mucho el latino, la palabra ruina, cuando está en escasez, cuando tiene alguna enfermedad, empieza a decir, estoy en ruina. Yo recuerdo que cuando mi esposa, en ese entonces era mi novia, iba a hacer la tesis de grado, la tesis de arquitectura, iba en Barranquilla, hay muchos edificios de casi 500 años, pero que estaban allí en ruina, y su tesis era cómo restaurar esas ruinas antiguas. Y me pidió el favor de que en el carro yo la llevara a ella y a sus amigos, a sus compañeros, a ver esa ruina y hacer esta tesis de cómo restaurar esas ruinas. Y allí yo viendo esa ruina, usted sabe que ya cuando uno está metido en las cosas del Señor, uno siempre lleva esas cosas a lo espiritual. Y uno empieza a decir, así es la vida del hombre cuando está sin Cristo, en ruina. Pero cuando viene el Señor Jesucristo a nuestras vidas, lo que hace es restaurar esas ruinas, esos portillos que están dañados. Y hoy yo quiero decirle a la iglesia que me está escuchando, creo que la palabra que Dios trae en esta mañana es porque Dios sabe que hay portillos, hay puertas que están en ruinas y el enemigo está aprovechando en este tiempo de pandemia para entrar en esas puertas débiles y empezar a hacer estragos. Hoy vengo de parte de Dios y quiero que escuche bien esta palabra. Cuidado con las ruinas antiguas, porque son esos portillos que el enemigo aprovecha para hacer su festín. Yo recuerdo que hace 30 años atrás, cuando apenas estaba empezando el ministerio de evangelista, que un profeta me dijo, tu ministerio será un ministerio restaurador de portillos. En ese entonces, cuando tenía como 22, 23 años, yo no lo entendía. Pero cuando Dios me llama al ministerio pastoral, donde tengo que encontrarme con personas, con familias que vienen con estragos antes de conocer al Señor, entonces pude entender lo que me dijo ese profeta hace 30 años atrás. Tu ministerio es un ministerio restaurador de portillos, donde por medio de la palabra íbamos a llegar a las personas y a decirle que solamente en Cristo Jesús Él es el que puede restaurar nuestros portillos. Los portillos abiertos simplemente son esas puertas donde los vándalos, donde los ladrones entran para tomar posesión de lo que está dentro. Cuando Nehemías oyó de que el muro había sido derribado, las puertas también, entonces Nehemías pensó, los vándalos, los ladrones van a venir y van a entrar al templo y van a coger todo lo que hay adentro. Espiritualmente, escúcheme bien, eso es lo que hace el enemigo. Usted ya conoce al Señor, pero si usted, o en su vida anterior, o en este momento, usted ha dejado puertas abiertas para que el enemigo entre, ojo,
Cuidado. Ese es el tema de esta mañana. Cuidado con las ruinas antiguas. Cuidado con esos portillos abiertos. Hay que ponerle atención. Escúcheme bien. Hay que ponerle atención. El problema de muchos es que no toman tiempo en arreglar dichos portillos. En el versículo 4, Nehemías se sentó y ayunó por muchos días. Él dijo, este problema no puede continuar así. Y es lo que Dios quiere decirte, mi amada iglesia. No puedes continuar viviendo de esa manera. Muchos se han acostumbrado a vivir con el mismo dolor, con la misma angustia. Ponen su cabeza en la almohada y no pueden conciliar el sueño, porque el mismo problema va a amanecer al día siguiente. Pero se acostumbraron a esos portillos dañados, a esas ruinas antiguas. Y hoy el Señor trae esta palabra, iglesia. Es hora de restaurar los portillos de nuestra casa. Ahora, ¿por qué esos portillos llegan a ese estado? Históricamente fue porque Israel le dio la oportunidad a que Nabucodonosor entrara. Los portillos, esos portillos viejos, llegan a ese estado simplemente debido a pecados que nosotros hicimos y quizás no se lo hemos entregado al Señor. Porque en Gálatas dice que el Señor se llevó toda maldición. Pero nosotros tenemos que entregarles todos nuestros pecados. Si nosotros no entregamos nuestros pecados, entonces el enemigo empieza a pasar factura. Mira, yo he visto hombres que en el pasado eran drogadictos, fumaron piedra, que dicen que eso es lo peor que hay para un drogadicto, la piedra, porque daña el cerebro. Pero se convierten. Pero después de muchos años, su dentadura empieza a caer fácilmente. Su fisonomía se vuelven más viejos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a pasar facturas. En Génesis 38 también hay una historia, ¿se acuerdan de Judá? Que tuvo relaciones con su nuera a escondidas. Pero después de un tiempo, su nuera quedó embarazada y pasó factura. Todo lo que tú hagas en esta tierra, más tarde va a pasar factura. Es por eso que tú tienes que entregarle todas las cosas al Señor. Ahora, hay algo que yo he aprendido y es que estas ruinas espirituales no se dan de un día para otro. Escúcheme bien. Estos portillos dañados no se dan de un día para otro. Se dan por medio de un proceso. Yo le dije que en el año 593 Nabucodonosor entró por primera vez y solamente se llevó al rey Joaquín. Era para que el pueblo de Israel estuviese alerta. Pero durante 10 años el pueblo de Israel estuvo mudo, oído sordo a los profetas. Y 10 años después, entonces entró Nabucodonosor a tomar cautiva la ciudad de Judá. Todo viene por un proceso. El enemigo no entra a hacer y a poner factura en nuestra vida de un día para otro. Es si tú le dejas las puertas abiertas para que él entre. Y hay un ejemplo muy grande en esto, y es la vida del rey Saúl. Todos nosotros sabemos que el rey Saúl tenía un destino profético. El mismo profeta Samuel, y de una forma maravillosa, a mí sí me gusta como en 1 Samuel capítulo número 9, Saúl recibe ese llamado cuando se le pierden las asnas, y después viene y Samuel le dice que se encontraron las asnas, y después le dice que tiene un llamado. Qué cosa tan linda. Pero ¿sabe una cosa, hermanos que me escuchen? Saúl no vio lo que tenía
en sus manos. Y tenía 2 portillos, escúchenme bien, 2 portillos abiertos. ¿Y saben cuál era? El portillo de la desobediencia y el portillo de la mentira. Y cuando él ascendió al rey, ¿sabe qué fue lo que derrumbó el reinado de Saúl? La desobediencia y la mentira. Este es un momento para nosotros hacer un examen introspectivo. ¿Cuáles son esas puertas que yo tengo abiertas? Y que quizás a mí me gustan esas puertas. A mí me gusta la mentira, pastor. A mí me gusta la desobediencia. Ay. Si el Espíritu está hablando, di ay. Pero no podemos vivir de esa manera. Acuérdate que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo no puede tener portillos viejos. ¿Cuándo se dan también estas ruinas espirituales? Cuando ponemos, escúchenme bien, cuando ponemos en tela de juicio el fundamento y los principios del reino de los cielos. Vuelvo y te repito, los portillos viejos, las ruinas espirituales pueden venir a nuestro templo cuando nosotros ponemos en tela de juicio. ¿Qué es en tela de juicio? En duda el fundamento y los principios del reino. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento de nuestra vida. Cuando hay personas que dicen, pero ¿por qué sucedió esta pandemia? ¿Dónde estaría Dios? ¿Dónde estaría Jesús? ¿Y por qué sucedió esto en mi vida? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto a mí? Y tanto que yo ando con la Biblia debajo del brazo y me sucede esto y le echamos la culpa a Dios. Eso es poner en tela de juicio, en duda, el fundamento. Pero cuando también ponemos en duda los principios del reino, ¿cuáles son los principios del reino? La autoridad, saber que tenemos una autoridad máxima que es Dios. La obediencia, la sujeción a nuestros padres, a nuestras autoridades. Hay muchos principios en el reino. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio el fundamento y los principios del reino, podemos caer en ruinas espirituales. Podemos hacer que esas puertas se vuelvan débiles. Y entra el gorgojo y las puertas se vayan dañando. ¿Sabe qué dice el Salmo capítulo 11, versículo 3? Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Por eso, no hables mal de Dios. Las cosas que suceden a tu alrededor, quizás tú diste la oportunidad para que pasaran anteriormente. Quizás ahora se está pasando factura. Acuérdate de David también, cuando hizo lo que hizo con Betsabé. Años más tarde, en su familia se pasó factura. Él había matado a un hombre y entre sus hijos se asesinaron. Hay que tener cuidado. Tenemos que entregarle todo al Señor. Y si hay algún portillo dañado en este momento, creo que he venido de parte de Dios. Escúchame bien. Es Dios quien está hablando hoy a tu vida diciéndote, hijo, hija, cierra ese portillo. No vivas tu vida espiritual con esa puerta dañada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vas a ser como Nehemías, que vas a llorar en lamento, en lloro, y vas a entrar en ayuno, y vas a tomar una decisión con determinación, y vas a emprender a restaurar esas puertas viejas.
También entra la ruina, escúcheme bien, y ya estoy aterrizando, póngase los cinturones. Entra la ruina cuando cambiamos nuestras prioridades. Mire, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7, el apóstol Pedro habla de Lot, el sobrino de Abraham, y habla del justo, así él lo pronuncia. ¿Se equivocó Pedro? No, habla del justo Lot. Lot conoció a Dios, era un hombre justo, pero en el transcurrir del tiempo, él tenía dos puertas que no había cerrado, y era el negocio y el dinero. Y el negocio y el dinero hizo que se abriera otra tercera puerta, y eran los placeres. Y allí, en medio de los placeres, cayó Lot. Y nosotros hemos oído cómo Lot, en sus últimos años, se acostó con sus dos hijas, dando nacimiento a los dos grandes enemigos que ha tenido el pueblo de Israel en toda su historia, y son los moabitas y los amonitas. Lot, el justo, dice 2 de Pedro 2:7, cambió las prioridades. Escúcheme bien, cuando usted y yo cambiamos las prioridades, que primero es Dios, que el negocio, que el dinero, que nuestro trabajo, que nuestra familia, que nuestro ministerio, primero es Dios. No podemos cambiar esas prioridades. Por eso cuando Jesús vino, dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Te está diciendo nuevamente, no cambies las prioridades. Tenemos que estudiar en esta vida, claro. Yo soy uno de los primeros defensores de la educación. Soy licenciado. Defiendo la educación. Si queremos progresar, si queremos trabajar, hay que estudiar. Pero estudia primero buscando a Dios. Cuando tú empiezas buscando a Dios, entonces Dios te da para el estudio, Dios te da habilidades técnicas para emprender tu negocio, pero es Dios. Y cuando tú te vas levantando, tú le das la gloria a Dios. Por eso en Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel, nunca te olvides de aquel que te levantó y te puso en el lugar en que te encuentras. Nunca te olvides de Dios, nunca cambies tus prioridades. A pesar que llegues a ser un científico, a pesar que llegues a ser el magistrado de este país, a pesar a que llegues a ser el presidente, el diputado de este país, no cambies tus prioridades. Lot cambió sus prioridades y fue su ruina. Oh, alaba al Señor si puedes, glorifica allí donde estés, pero he venido de parte de Dios a que mires cuáles son esos portillos que has dejado abiertos. Porque muchas personas siempre dicen, pero si yo voy al templo, pero si yo doy los diezmos, pero ando con la Biblia debajo del brazo, pero se olvidan que hay portillos abiertos y ellos no lo han querido restaurar. Ahora termino diciendo esta palabra. ¿Cómo puedo restaurar si tengo un área en ruina espiritual? ¿Cómo restauro esas puertas que están dañadas? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Una vez Jesús dijo las siguientes palabras y están localizadas en Juan capítulo 2, versículo 19. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, destruyan el templo y en 3 días lo restauraré. Ellos dijeron, pero ¿cómo? Si este templo, ese que destruyó Nabucodonosor,
Duró años. Nada más el muro de Nehemías duró años. Ahora tú en 3 días lo vas a levantar. No sabía que Jesús estaba hablando, era de su propio cuerpo, y que al tercer día iba a resucitar con el poder del Espíritu Santo. El único que puede restaurar tus portillos dañados es Jesús. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Óyeme bien, solamente Jesús puede restaurar tus portillos dañados con el poder del Espíritu Santo. Lastimosamente, escúcheme bien, Jesús no entra a la fuerza. Jesús entra cuando tú te humillas delante de Él, cuando tú reconoces el poder de Jesús, cuando le pides al Espíritu Santo que haga contigo lo que Él quiere. Allí entonces el Espíritu Santo va a entrar con poder y gloria y levantará el nombre de Jesucristo y empezará a limpiar esos portillos, y los gérmenes y los insectos que estén allí se van a ir por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Pero solamente si tú le dices al Espíritu Santo, si te rindes delante de Él. Esto no es de que yo voy al templo todos los días. Esto no es de que yo entro al Instagram y al Facebook y pongo imágenes de la Biblia. No, esto es cuando yo me humillo delante de la presencia de Dios, cuando yo entro a buscar el rostro del Señor y le digo: Señor, toma mi vida. En otras palabras, esto no es para el que está jugando a ser cristiano evangélico. Esto es al que verdaderamente pone su vida, la pierde. ¿Para qué? Para que el Señor la tome. Ríndete a Él y verás cómo el Señor hará cambiar esos portillos. Por eso yo soy el primero en decir: si hay alguien que prospera en esta vida, es Jesús, pero a la manera de Dios. Ustedes saben el testimonio mío, cuando yo estaba en la ruina de la enfermedad de la epilepsia, donde el mundo y la ciencia no daban un peso por mí. Pero cuando yo me rendí al Señor, Dios cambió mi vida, la transformó. Y puedo decir que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a la misericordia de Dios. No lo merezco, pero Dios en su misericordia me lo ha dado. Me ha bendecido y me ha prosperado a su manera, cuando busco el reino de Dios. Vamos en esta hora a levantarnos. Así como Nehemías llegó a Hanani a decirle: las ruinas de Jerusalén están dañadas. Hoy vengo yo como Hanani, de parte de Dios, a decirte: levanta esa ruina. Llegó el tiempo. Que no te coja el 2021. Se libre en el nombre de Jesús. Vamos, levántate y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Adorar.
Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta linda mañana. Así como Anani vino corriendo donde Nehemías a decirle que las ruinas antiguas de Jerusalén estaban en el suelo, y Nehemías tomó la decisión de una vez de restaurar esas ruinas. He venido de parte de Dios para traer una palabra al pueblo amado de Jesús, que es hora de restaurar los portillos dañados, que no podemos vivir nuestra vida espiritual con puertas dañadas. En el capítulo 3 dice que Nehemías empezó a restaurar las 12 puertas que estaban dañadas. Espíritu Santo, en esta hora nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpla lo que dice Gálatas, de que Jesús se hizo maldición y llevó todas nuestras maldiciones. Entregamos todos nuestros pecados. Esos portillos viejos los entregamos para que seas tú, Espíritu Santo, empezando a restaurar, a romper cadenas que tengas que romper, ligaduras que tengas que soltar, ataduras que tengas que soltar, pero que tu unción, la unción del Santo, empiece a romper yugos. Es la unción del Espíritu Santo. Te pido que te glorifiques de una manera especial. Voy a tomar la decisión para siempre. Esto no es cada vez que tenga un problema, es para siempre, de vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Hay que avanzar a la manera de Dios, no a mi manera. Haz lo que tengas que hacer. Me rindo ante ti, Señor Jesús. Toma mi vida, Espíritu Santo, y empieza a hacer en mi vida lo que tengas que hacer. Quita todo portillo viejo de desobediencia, de mentira, de ira, de celos, de injuria. Todo aquello que dañe mi vida espiritual contra mí o contra cualquier persona. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo. Y hoy me levanto como se levantó Nehemías. A pesar de que se le había levantado Sanballat, Gerson, yo me levanto, porque sé que el enemigo también se va a levantar, pero yo tomo mi decisión con determinación, y no importando las circunstancias que se muevan a mi alrededor, yo voy hacia el final, hacia ese supremo llamamiento que Dios me dio. Pero de que se levantan los muros de mi templo espiritual, se levantan. Voy a pasar al 2021 con las puertas firmes para seguir caminando hacia adelante si el Señor no ha venido. Voy a ser un instrumento de transferencia para otros, para que otros conozcan al Señor sin yo abrir la boca, solamente viendo mi testimonio. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza de lo que está sucediendo. Gracias, Señor Jesús. Pido sus oraciones. Sigamos adelante. En esta semana se abre nuevamente una nueva normalidad. Podemos salir a las calles, pero cuídese. Usted es templo del Espíritu Santo. Todavía hay tiempo para ganarse a otros. Como habíamos hablado ayer en la reunión con los líderes, es tiempo de evangelizar online. Háblenle a sus amigos de que Cristo está por venir. No
No olvide, les amo en el amor del Señor. No olvide amor, paz y buen genio.